Título de la prédica para el día de hoy. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Eso lo dijo nuestro Señor Jesús allá en Juan capítulo 10. Todo el capítulo 10 él habla de que Él es el buen pastor. Yo soy el pastor, el bueno, el que da la vida por las ovejas. Yo no trabajo por un salario, lo hago es por amor. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las cobijo, las guardo, las cuido, las protejo y las conozco a cada una por su nombre. Entonces dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese me siguen significa me obedecen. Y ahí adelantico, en el versículo 16 de ese capítulo 10 de Juan, dijo esto. Después de hablar lo que acabo de decir, él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ese redil era como la granja y el corral donde tenían las ovejas en la granja. Dijo, tengo otras que no son de este redil. Entonces ese primer redil al que él se refería es al pueblo de Israel. Entonces él dice, tengo ovejas que son israelitas. Pero aquí en el 16 dice, también tengo otras que no son israelitas, no son del pueblo judío. Y sigue diciendo ahí abajo, y también a esas ovejitas debo traerlas. Entonces esas somos tú y yo, a menos que su merced que me esté escuchando sea judío, sea israelita, sea del pueblo de Israel. De no ser así, entonces se refiere a nosotros. Vean, a esas también debo traerlas y ellas, o sea, nosotros, escucharán mi voz. Y ahora sí, todos juntos, es decir, el pueblo de Israel y nosotros, los que no somos israelitas, ahí dice, formarán un solo rebaño. Vamos a hacer un solo rebaño con un solo pastor. ¿Cómo se llama ese pastor? Jesucristo. Y formarán un solo rebaño. Muy bien. Pregunta del millón. ¿Cuándo va a suceder esto? Porque esto no ha pasado. Él vino a los suyos, a su redil, y los suyos lo mandaron a la cruz. Pero el resto de muchos en el mundo, no todo el mundo, algunos en el mundo, como nosotros, es decir, la iglesia evangélica que cree en Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador por mis pecados. Entonces, si escuchamos su voz y somos su iglesia, ¿cuándo vamos a formar ese solo rebaño? En la segunda venida de Jesús. Porque en la segunda venida de Jesús, que no está muy lejos, eso dicen las señales de los tiempos. ¿Cuáles son esas señales? Los indicios de guerra, lo que está pasando allá en Israel con el grupo Hamas, con Hezbollah, falta que se meta Egipto, falta que se meta más el Líbano y después Turquía, Rusia, Irán. Y cuando todos esos juntos ya le declaren la guerra a Israel, ahí sí ya se aproxima la inminente segunda venida del Señor. Pero estamos cerca. Eso dicen las señales. O si no, usted ve todos esos indicios de guerra, dice que habrá muchos terremotos en la tierra como nunca antes, y eso ha estado sucediendo, que vamos a estar llenos de pandemias, de virus, de plagas, y eso también ha sucedido. También nos dice que habrá un desorden en el ámbito sexual como nunca antes, peor que Sodoma y Gomorra, eso también lo estamos viviendo. Que va a haber violencia como nunca antes, también la estamos viviendo. Ahora es que ya cogen bebés de 3 meses y les hacen un montón de cosas, unas cosas aterradoras, violentas. Que va a haber corrupción en todo el mundo como nunca antes la vida.
y de eso está plagado el mundo de corrupción. Así que todas esas señales anuncian que la segunda venida del Señor está cerca. Él mismo dice, eso es como un campesino cuando mira al cielo y dice, va a llover, eso en un par de horas va a llover duro, va a caer esto. Y en el general dice, la cosecha va a estar buena, regular, mala, y lo saben, porque ven los cielos y lo entienden. El mismo Jesús dijo. Ustedes también tienen que entender los tiempos y las señales. Y en esas estamos, entendiendo los tiempos y las señales. Cuando vaya a suceder la segunda venida de Jesús, 7 años antes de que Él regrese, se va a aparecer el anticristo, o sea que ese ya debe estar vivo y debe ser de esos lados. El anticristo no va a salir de estas alturas, de ninguna de las Américas, ni del norte, ni América Central, ni del sur. No sale de las Américas, tiene que salir del lado de allá para que lo acepten eso. Inclusive uno de los que va a aceptarlos es Israel y dice, ay, sí, porque se va a venir con el cuento de la paz y de que vengan Rusia, Turquía, Irán y todos estos que mencionamos, iniciemos esa guerra, como se les ocurre, y todo el mundo le va a comer cuento. Entonces, muy probablemente saldrá como representante de las Naciones Unidas, porque dicen la palabra ya antes tesalonicense, cuando escuche que alguien diga paz y seguridad, será el camino para que se anuncie al líder, a ese representante, el anticristo. Y la ONU, la Organización de Naciones Unidas, nació a mediados del siglo pasado, allá por el año 40 y pico del siglo pasado. ¿Y sabe cuál es el eslogan de la Organización de Naciones Unidas? Paz y seguridad. Justo lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, anunciando que de por allá saldrá el anticristo. Así que veremos, porque tiene que darse esa globalización, esa tendencia progresista, ese tener una sola moneda mundial, ese tener una sola comunidad mundial, ese tener un medio ambiente por el cual se lucha mundialmente, ese progresismo que debe haber en las tendencias sexuales, donde se admite con total libertad la homosexualidad, el lesbianismo, el LGBTB más, todo eso se tiene que dar de una manera más abierta y global. Eso es lo que le gusta al anticristo y eso es lo que quiere. Así que todavía falta, pero ahí van encaminadas. Ahí van encaminadas. El mundo en general va encaminado hacia eso. Y ese representante mundial pues va a apoyar todo esto que acabo de mencionar. Entonces todas esas señales están anunciando que las cosas se están dando. Por eso esto es importante entender cómo está ahorita el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel de ahorita no es salvo, porque no creen en Jesús, ellos no se salvan y hacen cosas por su cuenta, pero siguen siendo el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué escogido? Porque cuando pase esto con este líder mundial y a los 3 años y medio de su mandato pele el cobre, inclusive es probable que va a haber la tercera guerra mundial, estos de este pueblo de Israel van a salir 144.000 varones judíos, 12.000 de cada tribu, que sí van a creer en Jesús, porque estaba escrito. Dijo, todo lo que dice el Nuevo Testamento se cumplió. Con lo cual ahora sí creemos en Jesús y van a evangelizar en el mundo. Y muchos dicen que nunca habrá habido una cosecha tan grande como la que va a haber en esa época de la gran tribulación. Y muchos van a creer en Jesús por la voz de ellos y se convertirán y serán mártires de esas guerras. Y nosotros estaremos en el cielo esperándolos. Y ellos llegarán al cielo porque fueron martirizados y muertos aquí durante la gran tribulación. Y allá llegarán y se juntarán con nosotros
y al final del mandato del anticristo de los 7 años, nosotros arribaremos la boda del Cordero. La iglesia se casará con Jesús y después al final, justo de los 7 años, bajaremos con él. Él vendrá adelante con su esposa atrás, que es quien, su iglesia, y con ángeles del cielo, a destronar al anticristo, al falso profeta y a todos los que lo siguieron a él, a ellos. Y el diablo será atado por 1000 años. Eso es lo que dice la palabra. Es que un cristiano sabe qué le depara en el futuro. Y ahorita sabemos lo que nos depara. Muy bien. Entonces, haciendo ese breve resumen, que es importante saber, que a veces como que nos perdemos en otras cosas, ¿no? O sea, nos perdemos mucho. Uy, venga, ¿dónde consigo plata? ¿Dónde voy a viajar? ¿Dónde voy a comprar esta finca? ¿Voy a hacer tales y tales cosas? Y como si eso fuera a veces lo más importante. Ahora, no está mal hacerlo, pero no es lo más importante. O sea, no hay que dejar de poner la mirada en lo importante. Y esto es muy importante para que cuando lleguen, ay, Dios mío, ¿por qué eres tan injusto y tan cruel? Y permites todas estas cosas. Y dice, no fregue, que fuera que las dice en la Biblia y es el hombre el que se busca todas estas cosas, ahora Dios es el mal y está castigando a la humanidad con todo esto, con las plagas, con las pandemias, con los terremotos. Y no, 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 no. Eso estaba escrito y soldado advertido no muere en guerra. Entonces es eso, fijémonos en lo importante, esto es lo importante. Lo otro llega solito. Cuando llegue, disfrútenlo. Que le llega una buena herencia, disfrútenla. Que puede viajar a Europa, a América, a China, a Australia, hágalo. Pero no pierda de vista lo importante. No deje de poner su mirada en la meta. La meta es esta. La meta es Jesucristo. La meta es Dios, Papito Dios en el cielo. La guía es nuestro Espíritu Santo. No, no deje de mirar ahí, porque por mirar a otro lado se descuida y se mete como eso fuera, como si eso fuera lo más importante. Y cuando se lleva chascos en eso, porque no consigue trabajo, porque no logra terminar la universidad, porque no encuentra una buena relación de pareja, por la razón que sea, por la salud, etcétera. Entonces como que la gente dice, ay, no, 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 la clave está aquí. Y un buen cristiano tiene el norte, sabe para dónde va y la tiene clara. Y en el camino pasan cosas, sí, pero tiene claro el norte. De eso se trata. Miren lo que dice Pablo ahí, en este mismo sentido, de los dos rediles, para armar un solo rebaño. Dice allá en Efesios, dice en Efesios 2, dice en Efesios 2, versículo 11. Nunca se olviden de que ustedes, que no son judíos, ¿a quién le estará hablando? A usted y a mí. A eso, porque nosotros no somos judíos. Somos despreciados por los judíos, por no circuncidarnos físicamente como ellos. Cuando uno quiere entablar relaciones y ellos no permiten que se casen con su gente, es porque no seguimos su cultura. Por eso es que muchos de aquí que nos dicen que no somos judíos, parece que se comportaran como judíos. Hay iglesias evangélicas que usted ve haciendo todas estas cosas, que uno dice, hola, parece que no entendieran esto que dice aquí. Entonces dicen que las mujeres tienen que vestirse de falda hasta que les dé hasta los tobillos, usar el cabello largo, no poder usar joyas, no predicar en los cultos. Dicen, venga, venga, esos son normas de los judíos, no de nosotros. Por eso dice ahí, a los judíos no les gusta eso, pero es que nosotros no somos judíos. Ellos quieren que sus mujeres tengan el atavio en la cara, con la pañoleta esa que ponen en la cara, no dejar ver la cara y muchas costumbres. Entonces dice, recuerden que en aquellos días ustedes vivían alejados del Mesías.
excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en el mundo sin Dios y sin esperanza. Así nos pasaba a muchos antes de conocer a Jesús. Vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero después de que usted lo conoció, le entregó su vida a Él y como decía la alabanza, se rindió a Él, porque Él es el buen pastor y los que le conocemos escuchamos su voz y lo seguimos, es decir, lo obedecemos. Entonces, ¿qué dice? Ahora, verso 13, estamos unidos a Cristo Jesús. A todos nosotros que antes andábamos lejos de Él, Papito Dios nos ha permitido acercarnos a Él gracias a la muerte de Cristo. Y esto es algo que no se nos debe olvidar nunca, que si yo me he reconciliado con Papito Dios, es gracias a la muerte de Cristo. No es por obras, no es por darle a las viudas, a los huérfanos, por ser buena gente, por llevarle mercados a los pobres. Esa es la consecuencia de ser un buen cristiano, pero no es la causa para reconciliarme con Dios. La única causa para reconciliarme con Dios es esto que dice ahí en la Biblia. Gracias a la muerte de Cristo yo me pude reconciliar con Dios. No hay otra razón. No hay ninguna obra que yo haga en esta vida, por más buena gente que sea, que me permita reconciliarme con Dios. Es gracias a la muerte de Cristo. Y su resurrección es la que me permite transformar mi vida, cambiar esa antigua manera de vivir, cambiar mi manera de pensar. Mire, verso 14, porque Cristo es nuestra paz. Nuestra paz no es estar bien y sentirme bien y pasear y qué sé yo, tener títulos, tener carro, tener un apartamentazo, tener plata, ¿no? Lo que nos da paz es Cristo. Todas esas cosas llegan por añadidura, llegan solitas. Y cuando llegan, pues uno las disfruta, pero no pierde el norte por ellas. Dice, y aquí decía, Él logró hacer de nosotros los judíos. ¿Por qué utiliza la palabra nosotros? Porque el que escribió Efesios fue Pablo, y Pablo era judío. Y por eso él dice ahí, Él logró hacer de nosotros, incluido Pablo, judíos, y de ustedes, en ese caso sí se refiere a usted y a mí, los que no son judíos, un solo pueblo. Eso es lo que Él quiere, que seamos al final, ¿qué? Un solo pueblo. Ellos porque fueron el pueblo escogido y nosotros porque fuimos el pueblo adquirido por precio de sangre, derribando esa pared de enemistad que nos separaba. Puso fin a los mandatos y a las reglas de la ley. Escuchen lo que está diciendo aquí. Jesús puso fin a los mandatos y las reglas de la ley. Hay unos que siguen en esos mandatos y en esas reglas. Las mujeres, los vestidos, las joyas, el maquillaje, el cabello largo, todo ese montón de imposiciones, que no pueden usar tatuajes, que no pueden usar cabello pintado de colores, que los hombres no deben usar el cabello largo, que no se puede comer rellena, que no se puede comer cerdo, que todo eso. Dice que puso fin a los mandatos y las reglas de la ley. Y a los dos pueblos los hizo parte de sí mismo, creando una sola y nueva humanidad, una humanidad basada en la gracia, en el amor. Así fue que él creó la paz. Y a todos nosotros, partes del mismo cuerpo. Nosotros somos miembros de un cuerpo, como lo son las manos, los pies, el corazón, el hígado. La cabeza se llama Jesucristo, pero los demás miembros somos todos nosotros. Nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Mire, y aquí lo vuelve a asegurar. Fue mediante la cruz, no es mediante buenas obras, es mediante la cruz. Ahora, ¿los cristianos debemos hacer buenas obras? Claro que sí.
pero ese es el efecto de ser hijos de Dios, nos lleva a hacer buenas obras, pero no es la causa para que yo me reconcilie con Dios. Ahí dice, nos reconcilió con Dios mediante la cruz. Allí en la cruz murió la enemistad que teníamos cada uno de nosotros con Papito Dios. Ya no hay más enemistad, ya no hay por qué estar bravos con Él, porque Él nunca estuvo bravo con nosotros, ni Él quiso separarnos. Somos nosotros los que andamos separados de Él. Verso 17. Cristo vino a proclamar las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos. ¿A quiénes? A nosotros, la iglesia, los gentiles, los que no somos judíos. Eso, proclamar nuevas de paz. Y ya nosotros, sobre ya, los que estábamos cerca, ¿quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos, ellos, porque Jesús es judío, viene de la tribu de Judá y es judío. Porque gracias a él, a uno que es judío, ¿quién? Jesús, judíos, israelitas, judíos, y no judíos, que somos nosotros, vamos a poder acercarnos al Padre con la ayuda de un mismo espíritu. ¿Qué es el espíritu que nos ayuda a eso? A acercarnos a Papito Dios, el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, pero no en ellos. Ahorita en el pueblo de Israel no mora en cada uno de ellos el Espíritu Santo, porque no creen en Jesús. Pero cuando venga por segunda vez y crean en Él, ahí sí, y vamos a ser un solo pueblo. Y todos los que creímos en Jesús, vamos a reinar con Él mucho tiempo y vamos a vivir esa completa paz, como Él quería en el huerto. Lo del huerto se va a cumplir, todo lo que está en Génesis 2, capítulo se va a cumplir, porque finalmente el hombre cayó en pecado allá, Adán y Eva, y se tiraron todo, pero Dios quiere cumplir eso y lo va a cumplir en nosotros. En esa completa paz, la palabra dice, allá donde el lobo vuelve y se apacienta con el león, y ellos se apacientan a comer pasto con los corderos, con los venados, y no se comen esos a los venados, ni nada de eso. Todos juntos, como debía ser desde un comienzo. Y no habrá guerra, ni nada. Qué bonito. Eso es lo que nos espera. ¿Qué nos espera? Estar como un solo pueblo. Y Dios hoy quería que recordáramos esto. Y por alguna razón, Dios lo coloca porque de vez en cuando es necesario que nosotros los pastores volvamos a predicar de esto, porque estos son los tiempos que se avecinan, actuales y los que se avecinan, y porque no perdamos el norte, porque a veces parece que lo más importante fueran otras cosas, y nuestra mayor necesidad es esta que acabamos de tenerlo a él, estar bien con él, vivir en paz con él, tener una buena relación con él, pero sobre todo escuchar su voz y seguir su recomendación. Gracias, buen Dios del cielo, por esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.